Culturas vibrantes con... Son las 7:16 y bueno, pues a causa de la falta de información, de claridad por parte del gobierno de Estados Unidos, pero pues del gobierno de México, el gobierno de Estados Unidos ha dado algunos datos respecto a la detención, voy a usar esa palabra, detención del Chapo, el hijo del Chapo y del Mayo Zambada. El gobierno de México pues absolutamente no ha dado ninguna información en concreto. Bueno, pues en este marco, varios medios de comunicación siguen con el tema del Mayo Zambada en la primera, en la portada, no en la primera nota o en la nota más relevante, pero sí en su portada. Por ejemplo, La Jornada dice: niega a Estados Unidos plan para capturar a El Mayo, dice Rosa Isela. Investiga a la Fiscalía todo hasta eventual secuestro del Mayo, dice Milenio. Excelsior dice: presidente no descarta incursión estadounidense. El Universal: se le enreda a México el caso del Mayo. Y Reforma: hereda Mayito Flaco el cártel de Sinaloa. Bueno, pues hablé hace un momentito, unos minutos, con Ian Grillo, quien junto con Juan Alberto Cedillo publicaron ayer una información, otra hipótesis respecto a qué pudo haber sucedido con Ismael El Mayo Zambada y con el Chapo Guzmán López, si fue engañado por él o qué fue lo que sucedió. Vamos a pasar una parte de esta conversación ahora. Me da gusto saludarte, Joan. Pues bueno, tratando de entender lo que pasó con el Mayo Zambada, con uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, tratando de armar este rompecabezas, tú agregas una pieza adicional con lo que revelaste ayer, Joan, entre ello, bueno, pues que sí, digamos que fue secuestrado el Mayo Zambada o traicionado por uno de los chapitos, llevado a Estados Unidos y detenidos allá, digamos, para sintetizar lo que me dices. Otros detalles más has revelado, Joan. Sí, cómo no, pues trabajé este reportaje junto con el compañero Juan Alberto Cedillo. Desde el principio dudamos mucho de las versiones que los agentes de Estados Unidos pues filtraron a los periodistas allá en Estados Unidos, ¿no? Que la idea era que el Mayo Zambada fue engañado para subir un avión para ver pistas clandestinas y de repente llega a Estados Unidos, ¿no? Y no parece creíble que un jefe de este nivel subiera un avión sin seguridad donde están las guardaespaldas. Entonces salen estas versiones pues en hecho hablamos con gente cerca de Mayo como gente cerca de los Chapitos. Y sale esta versión de un secuestro en Culiacán, que baja el Mayo Zambada desde la sierra de Durango, donde está refugiado, a Culiacán para tratar su cáncer. Ahí se acerca un intermediario, una figura para proponer una junta con el político Héctor Melesio Cohen junto con Joaquín Guzmán para platicar sobre varios asuntos, incluso las detenciones. Y en que llega el Mayo Zambada con 5 guardaespaldas y como dicen, sus secretarios, su asistente, en 2 coches. El primer coche entra y ahí empieza el secuestro y lo lleva a una pista clandestina en Sinaloa, como unos 35 kilómetros. Ahí lo llevan para el norte. Pues mira, ojo que siempre tomamos con una cautela las versiones que lo dicen miembros de carteles. Pero tiene más creíble. Y si lo ves en la noche ayer, en el New York Times, los agentes que estaban citando, dice que pues ya cambiaron de opinión. Y ya dice que descubrieron más datos y que no es cierto y sí era un poco más violento. Y sí mencionaron secuestro en Culiacán y sí mencionan muchos datos similares, parecidos. El abogado también, incluso antes que publicamos y estamos pues viendo un poco con cautela sobre esto, cuando lo dice el abogado del Mayo Zambada, Frank Pérez, allá en Estados Unidos, y él dice que también fue un secuestro. Entonces sepa mucho más fuerte esta versión. Ahora, Joan, creíble que las autoridades mexicanas no supieran lo que estaba pasando en el territorio, pero inverosímil que las estadounidenses lo ignoraran. De ahí surgen las primeras dudas respecto a esta versión del engaño del Chapito, que dijo ayer la secretaria de Seguridad en México, Rosa Isela Rodríguez, que lo subieron a un avión y que ya en el aire les dijeron a las autoridades estadounidenses que iban en camino, no solo el Chapo, sino también el Mayo. Eso es difícil de creer. Completamente, ¿no?
La idea que no saben y de repente lo hablan, voy a llegar a Ujú, una pizzería y tengo un regalo, el Mao Zambada. ujú. Esto pues es ilógico. Es interesante que el gobierno mexicano parece que compra este argumento, ¿no? ¿Verdad? Y yo creo que para los dos lados es conveniente. A un lado de Estados Unidos es un poco incómodo, ¿sí? Ellos participaron con los chapitos. Incluso si estuvieran presentes, que una fuente que citamos dice que hubo agentes norteamericanos presentes en el momento del secuestro. Ahora, también lo tomo con cautela esta, Ujú. pero si eran presentes o si estaban involucrados con un conocimiento que iba a ser un secuestro, se complica el proceso jurídico. Es un poco mal visto que están usando los chapitos como Claro. pues la forma de detener su blanco. Entonces, Diplomáticamente es mejor para ambos países el dar esta versión que dieron ayer, que llegaron por sus propios medios y avisaron cuando estaban por llegar. Diplomáticamente exacto, conviene a los dos. exacto. Y para Ujú, el gobierno de López Obrador no es conveniente esta cuestión que hubo citaron una junta ujú. con el político Cohen. Es incómodo esto, la cuestión de los políticos de Sinaloa y nexos con narcos, que ha sido documentado durante un tiempo. Este también es un verdad incómoda. Entonces, para los dos lados hay que esconder. Ahora, a otra versión siempre ha sido que pues el Mayo se entregó y todo esto está creando como para decir que no se entregó. Eh, Siempre quiere tener la mente abierta, pero yo creo que si va más las pruebas contra esto, si fue una entrega del Mayo, ahora tendría que como está culpando a los chapitos y los chapitos no están respondiendo diciendo pues no fui nosotros, no fuimos nosotros. Ujú. Entonces, Sí. pero hay que tener la mente abierta, pero creo que es menos probable esta posibilidad ahorita. Así es, y bueno, pensar que un legendario líder del narco después de medio siglo de trayectoria se entregara porque estaba enfermo también es difícil de creer. Pero bueno, todo es un rompecabezas, insisto, mucha de especulación, mucha de narrativa de los gobiernos dependiendo de su conveniencia y bueno, pues el periodismo haciendo su trabajo, Ian, como es tu caso y el del compañero periodista de México. Ahora, Héctor Melesio Cuen, quien tú sabes, bueno, todos sabemos, fue asesinado horas después, fue asesinado ese jueves. ¿Estuvo en la reunión? ¿En la supuesta reunión? ¿O cuál fue su Eh, papel? no hablan de el presente. Entonces hablaron de la fuente se acerca al Mayo Zambada, otra persona que tiene relación con Cohen y también tiene relación con el Mayo, y él proponga la junta, como está otra figura que ahorita que esta otra figura está desaparecido. Este, ¿Quién es? es una figura, pues lo tiene como un clave, está un poco como cauteloso con el nombre, pero una figura ahí de intermediario entre políticos y gente del ¿En, ambiente en de Sonora? narcotráfico en Sinaloa. Perdón, en Sinaloa. Está Sí, desaparecido un sí, político. no, otra Ah, figura que una otra persona que mencionamos en el reportaje, que una persona se acerca al más Zambada y él coordina, como empieza a hacer nexo para la junta y proponga que se juntan. Entonces, no hablan en el momento o no vieron como cuando pasa el supuesto secuestro, que dicen que llega el primer camioneta que va el Mayo y 4 personas. ujú, En la segunda camioneta va el secretario del Mayo, que es su asistente personal, y otro guardaespaldas. ujú. Estos se paran para comprar unas cosas de la tienda que había pedido el Mayo. Entonces ellos no la llevan, lo ven, pues está pasando algo. Según lo hablan el Maito Flaco, el hijo del Mayo dice que está pasando esta cosita, dice que pues para, y luego dice pues pa, de ahí. Entonces, ellos que cuentan al miembro del cártel que pasó, ellos no mencionan que está ahí el Cuen ahí. Ujú. Con la respuesta a la siguiente pregunta, ¿estaba el Mayito Flaco, el hijo del Mayo Zambada, en el convoy? Con esa respuesta regresamos con Ian Grillo.
periodista Joan Grillo nos está dando detalles de esta exclusiva que publicó ayer del operativo del cártel de Sinaloa, en donde se revelan otros detalles de la captura del Mayo Zambada. Voy a poner el contexto, escuchamos una parte de la entrevista antes del corte. Dice Juan Alberto Cedillo y Joan Grillo en esta exclusiva, en este reportaje, que el Mayo Zambada fue atraído a una reunión en Culiacán, a la que participaría Joaquín Guzmán López como enviado de los Chapitos y el destacado político sinaloense Héctor Melesio Cuen. Recordará que fue asesinado ese jueves Héctor Melesio Cuen, quien fue rector de la Universidad Sinaloense y también alcalde de Culiacán, que cuando llegó a la casa, el Mayo fue sometido por el equipo de los Chapitos, fue llevado a 35 kilómetros en una camioneta hacia el norte y de ahí a la Unión Americana. Una síntesis general de lo que ya nos contó Ian antes del corte. Ahora, ¿cuál fue la participación de Héctor Melesio Cuen? ¿Y estaba o no el Mayito Flaco, quien probablemente suceda a su padre en el cártel? Esto nos responde en la segunda parte de la conversación. Héctor Melesio Cuen, quien tú sabes, bueno, todos sabemos, fue asesinado horas después, fue asesinado ese jueves. ¿Estuvo en la reunión? ¿En la supuesta reunión? ¿O cuál fue su papel? No hablan de él presente. Entonces hablaron de la fuente se acerca al Mayo Zambada, otra persona que tiene relación con Cuen y también tiene relación con el Mayo, y él proponga la junta, como está otra figura que ahorita que esta otra figura está desaparecido. ¿Quién es? Es una figura, pues lo tiene como un clave, está un poco como cauteloso con el nombre, pero una figura ahí de intermediario entre políticos y gente del ambiente de narcotráfico en Sinaloa. En Sinaloa. Está desaparecido un político. No, otra figura que otra persona que mencionamos en el reportaje, que una persona se acerca al Mayo Zambada y él coordina, como empieza a hacer nexo para la junta y propongo que se juntan. Entonces, no hablan en el momento o no vieron como cuando pasa el supuesto secuestro, que dicen que llega el primer camioneta que va el Mayo y 4 personas. Uh-huh. En la segunda camioneta va el secretario del Mayo, que es su asistente personal, y otro guardaespaldas. Uh-huh. Estos se paran para comprar unas cosas de la tienda que había pedido el Mayo. Entonces ellos no la llevan, lo ven, pues está pasando algo. Según lo hablan el Mayito Flaco, el hijo del Mayo dice que está pasando esta cosita, dice que pues para, y luego dice pues de ahí. Entonces ellos que cuentan al miembro del cártel que pasó, ellos no mencionan que está ahí el Cuen ahí. Uh-huh. Podría que sea incluso que usaron su nombre para la junta, y él no sabía que iba a ser un secuestro o algo así. Uh-huh. Ahora dicen con la muerte de Cuen que sí estaba preocupado de su tía, que según uh-huh. están reportando en Sinaloa, están diciendo uh-huh. que miembros de familia que dice que estaba preocupado. Un dato raro es que él anda con seguridad uh-huh. y no andaba ese día, no llegan de repente sin seguridad. Exacto. Entonces no sé qué pasó, y luego llegan los dos gente en motos y lo matan en la noche. ¿Qué pasó con los acompañantes del Mayo? ¿No iba el Mayito Flaco en ese convoy? No, que entonces son 4 guardaespaldas, uh-huh. escoltas, que ya son desaparecidos, uh-huh. Podrían ser muertos, y esta es otra cosa, otro detalle que se complica el proceso jurídico. Una cosa, pero esto también podría ser que intentan inventar esta otra historia. Esta otra historia que es pues que más lo llevan para ver pista clandestina, no hubo violencia, le llegan y de repente aterrizan en Estados Unidos. Porque si hubo violencia, un secuestro con violencia hasta uh-huh. con muerte es posible, también es una cosa complicada que si sale esto en los cortes en Estados Unidos. Lo menciona, es interesante, uno de los agentes que se citó el New York Times en la nota de anoche, que dice que no, si hubo un como enfrentamiento, algo de violencia, y podría ser este momento cuando claro. agarran y someten los guardaespaldas del Mayo. ¿Se tiene registro de dónde salió la avioneta de México, de una pista clandestina o de un aeropuerto? Mira, es muy confuso y hay muchos datos como que cruzan en este aspecto, que hablan que salen de un aeropuerto a 35, una pista clandestina más bien, uh-huh.
a 35 kilómetros de Culiacán, un ranchito que tiene unos 10 personas, como 15 personas. En Sinaloa, y cuando un estado ahí, hay muchísimos avionetas y mucho movimiento aéreo, ¿no? Tú puedes mover por Sinaloa y lo ves, Ujú, aviones ujú. aterrizando hasta en carreteras de repente. Una vez fui al base militar en Culiacán y tenía más de 150 avionetas de narcos capturados, más de 150. Entonces, hay gran cantidad de pistas, aparte del narcotráfico, también para muchas comunidades que están en las montañas. Entonces, no es tan raro que tienen estos ranchitos, pistas, que no sé si ellos dicen que salen de ahí, no sé si de ahí mismo salió y llega a Estados Unidos o había aterrizado en Sonora, algo así. Sí. Hubo muchos datos cruzados sobre el vuelo salió de Sonora, el vuelo sale de Chihuahua, el registro es tal, el registro corresponde al piloto que dice que no fue. Y hay mucha confusión con la licencia del avión y los detalles y no está muy claro exactamente. Así es, Joan. Se preguntarán algunos de quienes nos escuchan si el Mayo, el Chapo están en Estados Unidos y todos los demás que habrían participado en la reunión o tenido algo que ver están muertos. ¿De dónde sale la versión? Sí, como dice, que se llega a este lugar, esta casa, se llega en dos camionetas. Ajá. La primera camioneta que se va con 4 guardaespaldas y el Mayo, y la segunda camioneta que se va otro guardaespaldas y el secretario. Ellos que se quedan afuera y viendo que está pasando algo, que está pasando este secuestro, Ujú. y después se van. Entonces, estos son que reportan a los otros miembros del Correcto. grupo que pasó. Bien. Bueno, Ian, pues vamos a ver qué sucede en la audiencia de hoy del Chapo Guzmán. Te agradezco mucho que nos hayas hecho esta crónica, que nos hayas compartido esta información y bueno, pues estaremos pendientes de lo que venga. Muchas gracias, Joan.